Yo te puedo contar o les puedo contar a todos qué se está haciendo en Berlín, ¿no? En la capital alemana. Como lo hemos mencionado, ¿no? Uno de los momentos cruciales para mantener esa lengua de herencia es la entrada al colegio. En Berlín hay una nueva política educativa y cada vez hay mayor interés por parte de padres y de organizaciones de migrantes por promover las lenguas de herencia o las lenguas maternas con las que llega el niño al país. Las organizaciones gubernamentales, los maestros y los educadores también son cada vez más conscientes que al reconocer y fomentar las lenguas de herencia o las lenguas maternas, se favorece el desarrollo del aprendizaje del niño, ¿no? Se empieza ya a ver que es un beneficio que el niño traiga otras lenguas consigo y que no es un obstáculo para el desarrollo académico alemán. Porque lo que también se escucha muchas veces es que el adulto que es alemán o representa al alemán tiene temor a que por el niño aprender al mismo nivel o tener un buen nivel de la lengua de herencia no vaya a tener un buen resultado académico en Alemania, ¿no? Entonces empieza ya a reconocer que sí favorece el aprendizaje y el desarrollo del niño, ¿no? Hace poco en la ciudad de Berlín se modificó el parágrafo 15 de la ley escolar de Berlín, el cual permite la enseñanza de la lengua materna, de la primera lengua del niño, y el reconocimiento de ella para las calificaciones escolares. Es decir, que nuestros hijos podrían escoger el español como segunda lengua extranjera, aunque no sea una lengua extranjera para nuestros hijos, pueden escogerla como segunda lengua extranjera y puede ser evaluada y reconocida dentro del sistema escolar, ¿no? Hasta ahora, ¿Con todas las lenguas, Laura? ¿O, con qué cantidad de, o sea, con todas las lenguas, digamos, de origen, sí, como se decía en sí, algún sí, momento? sí, 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 sí. Uh-huh. Okay. Hasta ahora, o sea, es un paso que se ha dado, ¿no? Hasta ahora no se sabe si podrán recibir los niños certificaciones y qué tipo de certificaciones se darán. No se sabe cómo se llevarán a cabo en todas las escuelas con tantas lenguas del mundo que se juntan en la capital alemana, ¿no? Pero el plan está y el primer paso se ha dado, ¿no? Se ha planificado hasta el momento clases de 2 horas por semana fuera de las clases regulares, es decir, por las tardes, y deben ser grupos de al menos 2 estudiantes inscritos para formar un grupo. Uh-huh. Los padres, esto es un trabajo que nos toca desde abajo, nos toca desde las organizaciones de migrantes o desde nosotros, los padres, nos toca a nosotros formar el grupo, a nosotros preguntar, hey, ¿quiénes de nosotros este colegio estamos interesados en el español como lengua de herencia? Nos toca formar el grupo, presentar que somos mínimo 12 familias interesadas en formar este grupo, comunicarlo a la dirección del colegio, de la escuela, para que éste presente esa necesidad y se empiecen a cumplir los requisitos financieros y burocráticos que se necesitan para lograrlo, ¿no? En español todavía no hay ninguna escuela ofreciendo algo similar por este medio estatal, ¿no? Así que yo invito a todos los padres que estén presentes realmente a animarse si sus hijos están por entrar a la escuela o si ya están dentro de ella, de hacer grupo, ¿no? Lo que hablabas de la comunidad, de informarse. ¿Quién más está interesado en que este colegio público alemán ofrezca el español como lengua de herencia? Y así poder pasarlo a la dirección y la dirección poderlo seguir pasando a las entidades gubernamentales. Voy a compartir en el chat algunos enlaces donde pueden encontrar mayor información mientras vamos viendo las preguntas que ha seleccionado Iñaki para responder. Les voy a compartir ahí un libro, les voy a compartir una guía que hemos creado con un grupo de organizaciones de migrantes donde ayudamos a los educadores, a los padres y a las madres para el fomento de la lengua de herencia, ¿no? En ese paso a la escuela. Entonces voy a compartir esos links por el chat mientras que damos paso a Iñaki y nos comparte alguna de las preguntas que se han escrito, ¿no? Perdóname, Antes, Laura, discúlpame antes de seguir. El tema que dijiste de que serán 2 horas como una segunda lengua extranjera, es decir, ¿se considera lengua extranjera? No, ahí va como lengua de herencia. Como, ¿en la ley dice lengua de herencia? Sí, la ley dice algunos de los conceptos que he nombrado al inicio. Erste Sprache Unterricht,
¿no? Ofrecer Ah, Erstspracheunterricht, que puede ser el polaco, puede ser el italiano o la familia que también habla checo que está presente. Si dentro del colegio hay más de 12 familias interesadas en ofrecer el checo como Erstspracheunterricht, pueden hacer grupo y pueden hacer esta solicitud. Lo que he comentado no se cierra al español, está abierto a todas las lenguas que hacen parte de la comunidad, ¿no? perfecto. Gracias, Laura. Yo tengo un par de preguntas más al respecto. Laura, ¿estas clases se consideran como una AG? ¿Como una asignatura secundaria o supletoria dentro del currículum? Sabes que no lo sé, apenas se está desarrollando. No sé si Marita, que está presente, nos puede escribir por el chat si ella sabe si es como una G, pero en realidad es la posibilidad que empieza a ofrecer el sistema educativo alemán de que los niños que traen una primera lengua puedan seguir estudiándola dentro del sistema educativo alemán. Vale. ¿No? Lo pregunto un poco, es una referencia indirecta a la Consejería de Educación de la Embajada de España, porque yo sé que algunos padres que llevan sus hijos a las ALCE, a las escuelas, a las aulas de lengua y cultura, han conseguido que su escuela reconozca las clases de español de la Embajada de la Consejería de Educación como AGE. Okay. Y el certificado que emite la consejería lo necesitan para luego llevarlo a la escuela. Tienen que traducir, creo que, no sé si no está traducido, y lo reconocen. O sea que lo que son las clases de la consejería ya en parte se está reconociendo. Otra pregunta es que he escuchado que un grupo de padres con niños en distintas escuelas pueden formar. Sí, ahí tienes razón. Esa clase también, ese grupo de 12 también puede ser formado con familias de escuelas cercanas, ¿sí? Y No tienen que estar, claro, porque muchas veces la dificultad es que conseguir 12 familias en la misma escuela. Eso es muy difícil. Y con la dispersión que hay de hispanohablantes en todo Berlín. Eso también está escrito, tienes razón. Lo que sí, creo que hay una limitación con la edad, que tienen que tener todos la misma edad. ¿Eso es así o no? No, de eso realmente no se ha hablado, de la edad. Todos vienen con una lengua de herencia y digamos que lo que se empieza a fomentar en esos grupos, que es como lo hace el ALCE, o como lo he manejado yo con algunas familias latinas, es empezar a fomentar la alfabetización. Sí. La Laura, ¿me permite? y la escritura. Dale, le podemos dar palabra a Marita, Claro, que ya tiene más información sobre esto. puedes Dale, poner el Marita. vídeo y te vemos. Voy a ver, es que estoy en una situación no muy fácil para poder conectarme, pero quería estar presente en esta linda iniciativa que ha iniciado Laura, Aquí. porque hemos trabajado juntas en varias cosas. De hecho, la guía de la que ella comenta es una iniciativa realmente local del distrito de Pankow. Ahí la compartí en el chat. La guía está en español ya. La Sí. guía está también en español. Está en 10 lenguas. Hay 8 que ya hemos publicado, además del alemán, pero hay otras que van a venir después porque están en proceso de edición por el diseño, sobre todo. En términos generales, recordemos que este es un cambio muy cualitativo para el sistema educativo alemán, que tradicionalmente ha sido monolingüe, ¿no? Entonces, todo el proceso que se está haciendo ahora es paulatino, aunque empezó a finales del 2019. Primero había un grupo de trabajo casi de una persona y ahora ya se ha formado un equipo más grande, y lo que está haciendo el Senado es aprender de las buenas prácticas que hay de fomento del multilingüismo. Por ejemplo, tienen un grupo de trabajo y coordinan directamente con el sistema de las escuelas europeas, que trabajan en más o menos 9 combinaciones lingüísticas, ¿no? Pero al mismo tiempo se está viendo, por ejemplo, el tema de la edad no siempre va a ser un criterio, porque los niveles de manejo lingüístico de determinadas lenguas no siempre dependen de la edad, Claro. ¿no? Depende mucho de, por eso, procesos de evaluación que se van a hacer para saber a qué nivel corresponden los niños. Y por eso ahí es bien importante, eso lo decimos en la guía, que las familias desde la quita, sobre todo las bilingües, estén coordinando, porque probablemente van a pasar a la escuela juntos y juntas, y ya desde antes se pueden organizar esos grupos de aprendizaje para favorecer su lengua materna.
Entonces, en términos generales, me parece que puede ir funcionando poco a poco. Ahora lo que tenemos son varias propuestas que están ya funcionando con el árabe, me parece el persa, el vietnamita, el ruso El polaco. y el turco, bueno, hace muchos años en Berlín. Pero en base justamente al aprender haciendo es que se va a ir perfilando más el sistema. En este momento ustedes pueden encontrar en la página del Senado el concepto de multilingüismo en alemán y hay otros documentos de apoyo también. Ahí he compartido el link del concepto de multilingüismo, está en el chat. Claro, lo importante que decía Laura, que quisiera subrayar, es que en este proceso, y como está todo regulado desde que estamos en las quitas, y eso no es muy común en nuestros países, la participación de madres y padres, tanto en la quita como en las escuelas, está regulado por ley. Y nosotras podemos hacer mucho. En el caso de Pankow, nosotros asumimos la tarea como organizaciones de migrantes que coincidimos, en realidad es una coincidencia en Pankow, que tenemos muchas expertas. No solo madres, sino también expertas en educación, en lingüística, etcétera, que hemos podido levantar el tema, al final llegar a todo Berlín y ser contraparte con el Estado para fomentar este modelo, ¿no? Entonces, bueno, decirles simplemente que estamos empezando, que va a ser muy importante por eso ahora en el periodo de registro escolar, que empieza en octubre, que por lo menos nosotros que correspondemos a las familias hispanohablantes, estemos coordinadas, aprovechemos que tenemos una ley que nos protege y que nos apoya y tomar la batuta para que la continuidad del bilingüismo o el multilingüismo pueda continuar también en la escuela. Tengo una pregunta para ti. Está claro que la iniciativa la tienen que tener las familias. Hay mucho trabajo por hacer porque somos muchas familias hispanohablantes, además, como digo, muy extendidas, muy disgregadas. Pero voy a, como decimos en España, barrer un poco para casa. ¿Qué pasa con dos aspectos fundamentales de la escuela, que son la formación de los educadores como profesores de español lengua de herencia, y qué pasa con los materiales didácticos necesarios? Está habiendo ahora una recopilación justamente de muchos materiales porque ya tenemos mucho avanzado en varios países. No es solamente aquí en Europa ni siquiera, ¿no? Entonces se está recopilando justamente todos esos materiales, es un trabajo enorme el que están intentando hacer. Y paralelamente, por supuesto, la formación del personal docente, y nosotros inclusive también desde Pankow estamos apoyando una demanda adicional a la formación de las educadoras y educadores, porque tiene que haber una sincronía, ¿no? O sea, desde que empiezan hasta que pasen a la escuela, y veo que sí creo que habría una coincidencia con los presentes de que eso se tiene que tematizar. De hecho, hay una red en Berlín que va a iniciar una discusión con los partidos políticos y también con el Senado para justamente entrar a este tema de la formación docente, porque no están en los currículos de hace años, en realidad no es de ahora, no se incluye realmente aspectos pedagógicos para el fomento del multilingüismo o el trabajo con familias que tienen distintos orígenes o inclusive personal que puede ser internacional, ¿no? Eso es una deficiencia que el Estado reconoce y, bueno, se está intentando incluir. Entonces habría una necesidad formativa ahí que cubrir. Exactamente, pero también tengo que decir la contraparte positiva, es que por lo menos yo en mi trabajo con muchas organizaciones de migrantes, no solo trabajo con la hispanohablante, notamos que también dentro de las organizaciones de migrantes hay un potencial enorme de personal con muchas capacidades que podría, políticamente hablando, disculpen, estoy en un tema más macro, pero esto no se movería si nosotros desde nuestra escuela o nuestra quita no hiciéramos un poco de presión. Es importante también que nos miren a las organizaciones de migrantes como ¿cómo se puede decir? Como canteras de personal con mucho potencial, o conversar con las embajadas, por ejemplo, y detectar a estas personas que ya tienen competencias lingüísticas interculturales, internacionales, que podrían entrar en nuestro trabajo, ¿no? Y les podría contar más cosas. El tema siempre es el tiempo y más bien gracias porque me dieron la palabra. Sí. Pues vamos a dar la palabra, a los participantes a través de las preguntas que han dejado en el chat, un poco para terminar, porque llevamos ya prácticamente 2 horas.
Y algunas de las preguntas que se lanzaron en el chat de alguna forma ya se han respondido. ¿Cómo puedo conservar, fortalecer la lengua de herencia? ¿Cómo encontrar el balance de compartir y enseñar nuestra lengua y al mismo tiempo respetar su individualidad, la de los hijos, y su camino en el país donde vivimos? Esa quizá podría ser una buena pregunta. ¿Cómo encontrar el balance entre enseñar nuestra cultura y respetar su propia individualidad y su propio proceso, el de los chicos? Laura. Bueno, me diste la palabra. Creo que eso va justo con el tema que trabajo, ¿no? Cómo manejar desde la disciplina positiva, desde ese respeto, ¿no? Esto es lo que... Y creo que es empezar a vernos a todos en casa como seres humanos y no como yo adulto, él el niño. Y por esa razón, entonces, lo del adulto vale más, lo del niño vale menos, sino que empezarnos a ver todos en casa como seres humanos. Entonces, lo que yo traigo y lo que yo viví en mi infancia cuenta igual que lo que está trayendo mi hijo de la guardería, del colegio, del parque y lo que él está aprendiendo aquí en la sociedad, como lo que está trayendo también mi pareja, ¿no? Entonces, darle paso ahí a todos por igual, sin importar quién es el adulto o quién es el niño, ¿no? Creo que ahí se logra un buen balance y al mismo tiempo preguntar, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? ¿Esto se cocina en los desayunos en mi familia? O así me respondía mi papá, y darle la palabra, darle ese bastoncito a mi pareja. ¿Cómo era en tu casa? Y crear de esas pequeñas oportunidades que tenemos a diario, crear esa comunicación para que todos podamos aportar, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú? Y darle también ese bastoncito al niño, ¿no? Marcela, ¿tú tienes algo ahí para aportar de cómo lograr ese balance? Sí, un poco está redondeando lo que había dicho anteriormente, de hecho de que respetar la cultura del país donde vamos a vivir, ¿ok? Que fuimos a vivir, el respetar en todo sentido. Y además el que si de repente hay cosas que les gusta más decirlas por ejemplo, yo matemáticas, en mi casa matemáticas es en otra lengua y no es en español, ¿ok? Y darles ese espacio, pero fundamentalmente con el ejemplo, con el sentido de voy a la escuela y participo, porque participar en tu escuela, aunque sea en alemán, me interesa, y voy a la casa de la abuela, aunque no hable español, y también como y puede gustarme más o menos la comida, pero sí con el ejemplo, Laura, pienso que el ejemplo de decir, bueno, vale la pena, o sea, vale la pena ese esfuerzo nuestro, porque no solo estamos criando ciudadanos bilingües, estamos criando ciudadanos o personas más tolerantes y respetuosas del otro, que es muchas veces lo que nos falta en la sociedad y donde tenemos muchos más problemas a veces que no vemos, que no solamente pasa por una lengua. E incluso, por ejemplo, me parece que lo dijo, en el chat lo leí, ¿qué pasa con los hermanos? Porque a veces entre ellos hablan la otra lengua. Y a mí me molesta porque no les entiendo. ¿Y por qué no respetarles ese espacio que es de entre hermanos y que puedan compartir sus códigos, sino porque por eso tienen que ser el código que sea? Darle también es, bueno, confío en lo que están haciendo y confío en que compartan ese WhatsApp en otra lengua que yo no entiendo o que no, como que no la entiendo, ¿ok? Porque es la lengua de ellos. Entonces, en la medida que les damos espacio, creo que lo vamos a recibir. Yo creo en el boomerang. Si doy respeto, con mi clase lo mismo. Doy respeto, recibo respeto, doy sinceridad en mi información, recibo sinceridad, creo. Vale. Las otras preguntas yo creo que de alguna forma se han ido respondiendo. Las vamos a poner todas, las preguntas que se formularon las vamos a poner en el artículo que pondremos en la revista. Yo creo que hasta aquí no va a ser el último evento, la última cosa que hagamos al respecto, porque es un proceso que se está iniciando en Berlín. Algunas personas que han participado hoy no están en Berlín. Están en Alemania, pero no están en Berlín. Y esta sería mi última pregunta, en realidad también es una pregunta para Laura. ¿Qué posibilidades ves que este movimiento de reconocimiento dentro de la escuela de la lengua de herencia se extienda a otros estados federales de Alemania?
Hasta donde tengo entendido, hay muchos otros estados federados, e incluso donde está Colonia. Colonia tiene una historia de la que habíamos hablado incluso juntos previo, del fomento del español como primera lengua. Pero que tengan esta opción de tener clases de español como lengua de herencia en la Tengo escuela. que informarme. Si quieres, Iñaki, me informo y lo sumamos esa pregunta al Vale, artículo perfecto. que vas a publicar en la revista. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Porque En Colonia se trabaja de otra forma. De hecho, mis compañeros o los libros que tengo yo están implementados en Alemania y los reciben dentro del certificado. O sea, tienen un sistema de leyes diferente, quizás a nivel de historia, y pueden ir a clases de lengua de herencia y son reconocidas. A mí, lo que me parece también interesante de lo que estaban hablando, así como cierre, y aquí presente gente que también se preocupa mucho, hablamos de materiales, hablamos de estrategias, hablamos de recursos, ¿ok? Pero me parece muy importante también esa formación, porque lo que venimos trabajando con el tema de formación de profesores y las preguntas se reiteran, Iñaki, las preguntas se reiteran en los trabajos, o sea, cuando das un taller, ok, ¿qué hago con esto? Pero esto es lengua extranjera y después, por ejemplo, mandamos a los chicos, por eso le pregunté a Laura qué categoría va a tener, porque no es lo mismo enseñar lengua extranjera que lengua de herencia. Claro. Los materiales pueden ser adaptados, si me permiten, pero no son los mismos. No son los mismos. Y entonces, planteemos bien eso, planteemos bien eso desde la responsabilidad como profesionales que somos, además de padres. De hecho, si un grupo de padres consigue organizarse, va al director de una escuela y el director le dice, es que no tengo ningún profesor, que no tengo docente, ¿cómo vamos a dar las clases? Es que no tengo materiales. Todo el proceso, ¿no? La dirección tiene que hacer la solicitud. Pero más también arriba, tiene que haber docentes disponibles, formados adecuadamente y materiales con los que poder organizar una clase, porque un docente no le puede decir, toma tu grupo y ahora tú le enseñas español de herencia. No. Evidentemente Tiene que estar formado el maestro de español en lengua de herencia. Claro, y tener recursos, porque no es un año, porque esos niños van a estar 5, 6 años recibiendo clase, es decir, que también hay que pensarlo a largo plazo. Pero hay mucho trabajo por hacer, eso está claro. Quería responder una última pregunta que vi en el chat y que trataba el tema de qué hacer con esa presión social, ¿no? Sí. Con lo que quiere la abuela, con lo que me recomiendan en el parque, con el que me dicen, qué grosero que estamos todos en un grupo de que habla alemán y tú le estás hablando español a tu hijo, ¿no? Con esa presión social, ¿qué hacer? Lo que recomiendo muchas veces es empezar, pensar en ese momento, ¿cuál es tu prioridad? ¿Sí? ¿Quedar bien con la otra mamá del parque o aprovechar esa situación para seguir ofreciendo vocabulario y habilidades sociales a tu hijo en español, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Sí? Y cuando tú tienes tu prioridad clara, esa presión social la vas a dejar de sentir como presión, ¿vale? La vas a lograr soltar. Entonces ahí creo que es muy importante que cada familia logre tener claro cuál es mi prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero de esta situación? Sacar provecho para mi hijo, ¿no? Y de esa forma vamos a lograr soltar un poco esa presión social, Iñaki. Sí. El chat está que hierve, como se suele decir. Y empezar de pronto a despedirnos. En el último momento, sí, nos tenemos que despedir. Toda esta información, como insisto, la dejaremos en el vídeo, dejaremos en el artículo y toda la que recopilemos, la que nos mande Laura, la que nos mande Marcela o Claudia, que está también en el chat enviando mucha información. O bueno, es mucha información para los padres, somos los profesionales los que tenemos que organizarlo y ofrecerlo de una forma aplicable. En todo caso, muchas gracias, Marcela, estás en Tel Aviv, ¿no? No, estoy en Natania, pero bueno, cerquita. Bueno, desde Israel, y Laura desde Berlín, y a todos los que han participado, las que han participado, mayoría mujeres, pues muchas gracias y espero que nos volvamos a ver. Laura todavía tiene algo más que decir. No, quería decir que también he visto a muchos padres y que cada vez que hago parte de una charla o de una conferencia, cada vez veo más la participación de padres. Sí, son muy activos y eso muy me proactivos. Me alegra mucho.
Sí. Claro, Lamento claro. desilusionarte, Laura, pero algunos no cambiaron el nombre. Son las mamás las que están con el nombre. Ah, me del papá engañaron. del Zoom, lamento. Me engañaron. A mí me parece, Iñaki, que es importante 2 puntos que tengamos en cuenta de los años que vengo trabajando con este tema. Primero, es que hagamos que los padres se informen, que compartamos la información con los padres, que exista capacitación, no capacitación como docentes, sino que los padres sepan la importancia que tiene todo esto a través de diferentes medios, como estas charlas que organizamos u otras cosas que se organizan. Por ejemplo, yo en Hamburgo participé de muchas charlas sobre bilingüismo y ahora la semana que viene trabajo con Manchester también. O sea, primero informar, que los padres sepan y que no es un pecado y no es un problema enseñar la lengua que traemos de nuestros orígenes, primer punto. Y segundo punto, que a nivel institucional creamos, que creemos materiales, pero que creemos con conciencia. No solamente mirando lo que se hace, por ejemplo, yo trabajo también para Estados Unidos, entonces yo tranquilamente podría traer parte de mis libros que están en Estados Unidos, traerlos aquí, a Europa, y no es la solución. Entonces, que esa recopilación que están hablando sea una recopilación consciente al contexto que estamos trabajando, pero fundamentalmente que haya detrás una pedagogía que lo avale. Claro, que lo avale. claro. Eso es evidente. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Vale, pues nada, ahora sí, nos despedimos y bueno, hasta la próxima. Espero que podamos mantener, digamos, este apoyo, este fomento. Gracias por participar. Gracias. Gracias Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.